Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, nos vuelve a acompañar acá en el 98.7 nuestro querido amigo columnista de la mañana en camino, histórico columnista de la mañana en camino, y además historiador, escritor, analista, Leito Borges, que hoy además vino acompañada de su hermosísima hija preciosa. Hola, hola. Bien, ya me dijo hola con los ojos. Es muy tímida. Está bien, está bien. Y sacó ojos lindos como el papá, también hay que decirlo, ¿no? Bien, lo cierto es que Leo Borges, como ustedes saben, nació en el año 81, es profesor de historia, historiador, escritor, y viene por más. Viene con la historia escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia. Esto está todavía tibio porque acaba de salir del horno, es de Ediciones B, del grupo Random House. Leo, buen día, bienvenido, y como siempre te he dicho a lo largo de tu carrera como escritor, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy contento. Me imagino, Muy porque contento. además, bueno, primero que te diría de la perspectiva emocional, cero histórica, bueno, ¿y qué significa que un libro salga a la cancha? Bueno, significa de alguna manera el final de un proceso, el inicio de otros, pero el final de un proceso que además lo vengo masticando desde que empecé todo. O sea, este libro de alguna manera sintetiza un montón de cosas que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero que no estaban escritas. Entonces dije, bueno, voy a tratar de escribirlas y dejarlas en papel. Bien. La historia escondida del Uruguay es un libro removedor que hunde sus raíces en la crítica histórica para abrir las puertas de la disciplina a la ciudadanía. Esta, convengamos, yo me animo a decirlo en tu nombre porque conozco mucho tu trayectoria, esta ha sido casi una histórica obsesión tuya, ¿no es cierto? Sí, no creo en la historia que queda en la academia. Además, tu condición de primero docente y también desde hace años comunicador, encontrás como atalayas, plataformas perfectas para desarrollar todo esto. Y ni que hablar con la construcción de los libros, ¿no? Nuestra historia está construida sobre una montaña de mitos, colocados uno sobre otro, construyendo una pared infranqueable, una enfermedad que termina por hacer metástasis en el presente. Una historia a martillazos que invita a la reflexión. Una reflexión que invita a martillar. Y como buen amigo tuyo que me considero, voy a pelearte. Para eso están los amigos, ¿no? Estás evidenciando, señalando, subrayando que los mitos se pueden transformar en una enfermedad, ¿no? De hecho, sentís que es una patología. Yo también podría decirte, ni tanto ni tampoco, profesor, porque los mitos a veces se necesitan para construirnos a nosotros mismos, para generar identidades, para del mismo modo que nosotros de chicos estamos dispuestos a creer que nuestro papá es el más lindo, el más fuerte, el más sabio, el más honesto, el mejor. Y sería muy injusto decir que ese mito forma parte de una patología. Acá, ¿dónde estaría el punto de quiebre de este razonamiento que te propongo? El punto de quiebre para mí con respecto al ejemplo del niño, luego el niño crece y se da cuenta que su padre no es el mejor, ni la madre la más buena, pero se da cuenta de que de alguna manera tiene cosas muy positivas y cosas negativas, y eso construye en el ser humano. Con respecto a la historia del Uruguay, lo que le pasó es que se quedó en la niñez. O sea, sigue pensando... Te levanté un buen centro. Claro, se quedó en la niñez. Entonces eso puede de alguna manera generar una enfermedad. Claro. Se enamoró de ese mito y de alguna forma lo repite una y otra vez y pierde como sentido, ¿no? Yo qué sé, yo trabajo muchos mitos ahí. La independencia es uno, Artigas es otro, pero también la garra charrúa es otro. Claro. ¿No? Son mitos. Bueno, nuestro común amigo Daniel Vidar, que murió hace poquito, ¿verdad? A él lo sopapearon bastante cuando dice, bueno, ¿de qué estamos hablando de charrúas que prácticamente ni estuvieron acá, ¿no? Por decir algo. No, y que no solo que no estuvieron acá, sino también que su categoría de belicosidad, de ser guerreros, y que yo también es una construcción. Claro. ¿No? ¿Eran los charrúas más guerreros que los minuanos o que los genoa? Sí, ¿por qué? Digo, ¿no? por ahí va la cosa, ¿no? Todo es una construcción. Entonces, de alguna manera, la construcción te define, pero qué terrible sería, por ejemplo, una persona definida por una mentira, y que de alguna manera repita ad eternum esa mentira, y que esa mentira lo configure. Es terrible. Bueno, pasa con los estados. Si pasara con una persona, diríamos que es un orate, que es un loco. Claro. ¿No? Bueno, pasa con el Uruguay, digamos. La identidad uruguaya se basa en un montón de mentiras. Y ese es un problema. Bien. Pero no quiere decir que seamos malos, ojo.
Primera cosa que deberíamos aclarar es, ¿pero acaso este mal uruguayo es un mal solo de los uruguayos a lo largo de la historia de todo el planeta? No. Nuestra historia nacional, patria, se escribe de alguna manera con algunos problemas, y uno de ellos es el romanticismo. Es extremadamente romántica, ¿tá? Y se quedó en el tiempo. O sea, vos podés encontrar un montón de historiadores, inclusive de la actualidad, que siguen teniendo ese tinte romántico, ese tinte positivista en algunas otras cosas, siguen siendo pibelianos en un montón de cosas, y eso ha quedado. Pero eso le pasa a todas las historias nacionales, ¿tá? Porque todas las historias nacionales son providenciales por naturaleza. Entonces, al ser providenciales, ya conocen el resultado. Tienen el diario del lunes, por lo tanto, las historias providenciales dicen cosas tales como: los uruguayos nacimos con los charrúas, o los uruguayos nacimos en la lucha de puertos, ¿no? Entonces empezamos a hacer esas tiradas de línea que son absolutamente unas mentiras enormes y gigantes, sí. Pero que nos dejan tranquilos, porque nos dan un origen mítico. Claro. Como lo hizo Roma cuando buscó su origen en Troya. Claro. O sea, esto es normal. Lo que pasa es que hay un momento que hay que avanzar. Claro, Ya dejamos de ser niños, que podemos amar y venerar a nuestro papá, claro, sin creer que sea un superhéroe. Exacto. Y un hombre con luces, con sombras, que en todo caso hizo lo mejor que pudo las cosas, pero que seguramente hizo fuera del tarrito alguna vez también. Exacto, ¿no es cierto? porque digamos, la identidad uruguaya está construida, ya la tenemos, no va a morir. No nos vamos a anexar a Argentina, tampoco pido eso, al contrario. Lo que estoy diciendo es, bueno, como ya tenemos una identidad forjada, sostenida, bueno, es momento de criticarla. Es momento de decir, bueno, ¿de dónde salen determinadas cosas? ¿Y por qué tendríamos necesidad? Me sale el tío abuelo. Sí. ¿Y por qué tendríamos necesidad de criticarla? ¿No sería eso como una conducta antipatriótica o por lo menos poco nacionalista, señor? Váyase a Cuba si no le gusta. Exacto, esa es la primera reacción. En realidad, criticar es, además, un país que se autodefine como democrático, debería tener, de alguna forma, la discusión como base de todas las construcciones, ¿no? Bueno, vamos a discutir. Además, siempre pasa en Uruguay, tenemos 2 bibliotecas, 3 bibliotecas, Sí, bueno. Sí. Discutimos todo, pero de alguna forma, cuando tocamos determinadas fibras nacionales, no queremos discutir. Y eso tiene una explicación, y tiene una explicación de que Uruguay es un estado secesionista. Claro. El viejo Maggi decía, con el cual yo trabajé, le digo viejo Maggi porque le tenía cariño, no por otra cosa. Con cariño y admiración. Exacto. Decía una cosa que la escribimos juntos, que es, el Uruguay es un estado de bachilleres antiartiguistas. Así lo definía. Un estado de bachilleres antiartiguistas. Por lo tanto, el Uruguay es producto de la derrota de Artigas y especialmente del antiartiguismo. Claro, pero pasa por ahí. O sea, nosotros somos... Bueno, quien opinaba eso era el propio Artigas. Claro. No son conclusiones a las que llegamos un siglo después. Artigas dijo, no, yo a ese lugar no quiero ir. No es mi patria, no me representa, eso no es mi bandera. En fin, ya lo hablamos millones de veces, ¿no? Pero lo que termina sucediendo es yo que no vos... quería eso. Claro, es que vos construís castillos en el aire, como decía Alberto Cortés. Construís castillos en el aire. Decís, bueno, la identidad uruguaya, bueno, vamos a buscarla en los charrúas. Primera línea. Segunda línea, vamos a buscar la lucha de puertos. Malditos porteños, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Artigas, ¿no? Entonces, vamos generando todo eso y eso construye un castillo que en realidad le sacás un hilito y cae. Pero hay una cosa que dice nuestro también, como un amigo, mira, estamos citando a muchas personas que ya no viven, pero que por suerte dejaron muy vigentes sus conductas y sus palabras escritas, ¿no? Lincoln Maestegui Casas, ¿verdad? Siento que la vida fue muy generosa conmigo, me permitió conocerlo, entrevistarlo, viajar junto a él. Lincoln decía una cosa que a mí siempre me pareció muy interesante en su historia de los orientales, que supongo es un libro que también de constante... Está citado ahí. Sí, claro. Él decía, es cierto, nunca fue el plan, por ejemplo, de Artigas. Es cierto, nosotros venimos del útero Argentina, ¿no? Bueno, la famosa frase de La Valleja, ¿no? Los orientales argentinos. Sí. La propia declaratoria de la independencia, que en todo caso fuimos independientes los 20 segundos que llevó a leer la primera de la segunda ley. Cierto desarrollo de la alteridad, es decir, somos distintos a Argentina, somos distintos a Brasil. Y eso no solo fue una construcción, también estaba en esta vueltita de la banda oriental semillas de identidad tan fuertes que hace que Uruguay pudo haber tenido chances de recomponerse y anexarse a una a otra. Y sin embargo ese es un proyecto que ya todos descartamos, sí, porque claro, sabemos que nosotros somos por sí mismos, ¿no? No, digamos, el quiebre final de eso es la guerra del Paraguay. O sea, la guerra del Paraguay marca el quiebre final de esos sueños unionistas
que siguieron existiendo, porque las independencias, las balcanizaciones del siglo XIX son partos muy dolorosos, en realidad. Y esos partos dolorosos tienen algunos episodios donde se van cerrando, que uno es la batalla de Pavón, el otro es Paysandú, y finalmente la guerra de la Triple Alianza. Pero yo estoy de acuerdo, se construyó identidad y alteridad a través de determinados mitos. Hoy ya la tenemos. Claro. Ya está, ya la tenemos. Y no nos diferencia hoy en día Artigas. Hoy nos diferencia una lista enorme de cosas de los argentinos y de los brasileños. También nos unen otras, obviamente. Claro. Que tal vez sea interesante buscar lo que nos une, que es lo que nunca buscamos. Sí. Siempre buscamos lo que nos separa. Sí, porque necesitamos hacernos fuertes en la diferencia, ¿no? Claro, pero estamos diferenciados, claramente diferenciados. Lo que pasa es que cuando uno analiza la historia, y a veces hay que separar un poco lo que es la historia como una disciplina, y por otro lado lo que son determinadas concepciones políticas que además se convierten en concepciones morales. Eso también lo habla. Ahí está. Que también eso implica incluso un riesgo desde la perspectiva democrática de la convivencia, ¿no? Porque cuando la diferencia política ya empieza a pisar la vereda de la moralidad, Claro. y cuando tu mirada política distinta sobre cualquier cosa pasa a ser adjetivado desde la perspectiva moral, ya se vuelve dificultoso el diálogo, ¿no? Sí, sí, claro. Porque, si me corres por ese lado, si yo por decir que de pronto la jura de la bandera es algo que no responde, paso a ser un inmoral. Pero pará, te la doy vuelta porque este libro, que es el primero de varios tomos, te la doy vuelta, sí. Este libro también toca una fibra que tal vez enoje a mucha gente y tiene que ver con los años 60, 70 y 80 del siglo XX. Claro, ahora no más. Ahora no más. Porque en realidad también hay una construcción mítica y épica de esa época Claro. por parte de la izquierda. Claro. En lo que tiene que ver con la historiografía estoy hablando, Sí, no la claro. política. Están unidas, El obviamente. enojo de Sanguinetti, Leito, yo siempre lo digo, es muy entendible. Cuando digo Sanguinetti simbolizando un pensamiento, pero Sanguinetti por todo lo que representa en Uruguay, ¿no? Y además ahora que ya no es precandidato, podemos decirlo sin correr, sin ser adjetivados como que estamos haciendo publicidad a favor del expresidente y de su candidatura. Pero Sanguinetti cuando dice, a mí me enoja, me calienta, yo no sé si lo decía en esos términos, pero obviamente estaba caliente cuando decía que se quiera sugerir que los tupamaros estuvieron en cana por luchar contra la dictadura, por ejemplo, forma parte de esa construcción de un relato desde la izquierda que se parece mucho más a un mito que a un hecho histórico, ¿no? Es que historiográficamente, cuando uno se pone a buscar los historiadores de izquierda, porque ¿qué pasa? La historia del Uruguay fue bipartidista, ¿no? Ahí, de alguna manera, Pibel Devoto tiene una importancia radical en su historia de los partidos políticos del Uruguay. Pero ¿qué pasa? Esa historia bipartidista obviamente encuentra en los años 70 un quiebre que es la izquierda. La izquierda, ¿tá?, va construyendo, la izquierda digo el Frente Amplio, no el Partido Comunista, el Partido Socialista, sino el Frente Amplio, ¿no? La coalición de izquierda empieza a construir, obviamente, una legitimidad histórica, Sí, sí. porque todos los partidos la tienen. Claro, claro. Entonces ahí aparecen historiadores, los marxistas, Lucía Sala, Nelson de la Torre, Julio Rodríguez, los socialistas, Vivian Trías, Carlos Machado, Que murió hace poquito. que murió hace recordamos. poco, Carlos Machado, empiezan a tratar de construir una historia. Entonces, cuando van al siglo XIX, cuando van al siglo XIX, perdón, son blancos. Ensalzan a Oribe, a Rosas, a los federales, a Leandro Gómez, a Timoteo Aparicio. Cuando entran al siglo XX, y son ballistas. Y sí. Porque en realidad en los blancos que representan el herrerismo, ¿no? Representa todo ese tipo de cosas. Y después, de alguna forma, la izquierda necesita generar una épica. Porque todos tienen una épica. Y esa épica la logra generar en los años, depende del sector también, 60, en el caso de los tupamaros. Pero después tenés un ala de la izquierda más intelectual que se separa de los tupamaros. Sí, ¿no? claro. Pero también, de alguna forma, hay una apropiación de los derechos humanos por parte de la izquierda. Sí. No, porque lo que pasa es que, paradójicamente, la dictadura cívico-militar última, bueno, que fue una noticia terrible para la República toda, en su conjunto, terminó generando ese costado de mística, de relato mística y de relato mítico que todo partido necesita, ¿verdad?, a la izquierda, que fue definitivamente la más golpeada. Incluso aquella parte de la izquierda que nunca jamás había tomado las armas. Y eso terminó siendo, desde la perspectiva del relato histórico, una especie de bautismo en ese sentido para la izquierda, ¿verdad? Fue a nosotros que nos atacaron, fue a nosotros que nos persiguieron, fue a nosotros que nos asesinaron, torturaron, nos mandaron al exilio, nos sacaron el trabajo, nos desaparecieron. Sí, por supuesto. Y eso es verdad. Es verdad. No, Eso es claro, claro. Pero después está la construcción. Como también la batalla de las piedras existió. Pero vos podés decir que la batalla de las piedras fue una lucha de los españoles contra los orientales, que es una mentira, o puedes decir que los orientales en realidad luchaban
por Fernando VII y utilizaban la bandera blanca de los Borbones. Entonces, claro. Digo, porque... existió eso. Lo que pasa es que hay cierta apropiación. Porque también es cierto... Y sin decir que de Posadas en realidad era un capitán de era un navío. capitán ¿no? de navío. Pero, digamos, lo que hablo de la apropiación no quiere decir que no existan los hechos. Existieron. Pero, de alguna forma, hoy en día, la historia reciente la cuenta la izquierda. ¿Ah? Salvo, de repente, Sanguinetti con sus libros, que obviamente la intelectualidad de izquierda dice no son de historia. O tal vez un libro que salió hace poco de Lombardo, del ingeniero Lombardo, sí. sobre el golpe del 73, que él dice que fue en febrero, y obviamente le pega por baranda al Partido Comunista que apoyó los comunicados 4 y 7. Sí. Pero en realidad, digamos, hay como una apropiación en ese sentido. Y también lo digo ahí, porque también la generación de mitos no solo son en el siglo XIX, también el vallismo es un mito. Mirá, las entrañas del monstruo, nuestra historia está enferma, Leviatán, los buenos, los malos, los feos. ¿Y por qué una historia del Uruguay? ¿Qué es el Uruguay? Memorias del olvido, el padre nuestro Artigas, los símbolos patrios y la extrema solemnidad, jurar o no jurar, esa es la cuestión. Anacronismos e incongruencias, el primer vallismo y las nostalgias del etos perdido. ¿Éramos realmente democráticos? Otro mito, la independencia. El eurocentrismo... Del eurocentrismo al montevideocentrismo. La historia patriarcal, una historia de trabajo o de los trabajadores. Una muestra, los oficios. Oficios e historia. Algunos ejemplos. Macrofísica del poder, las élites y las camarillas. Una historia plagada de secretos, la masonería. Una historia oficial no esencialmente oficialista. La historia de la academia y la historia popular. Feriados de oro y mármol. Una historia eminentemente romántica. Bueno, son los distintos capítulos que vos abordás en este libro y que hoy queríamos inexorablemente presentarlos ante nuestros oyentes y además aprovechar esta instancia para dar una muy buena noticia, y es que el próximo jueves 25, luego de los jueves de las vacaciones de julio, luego del jueves 18 de julio, jura de la Constitución y por lo tanto feriado, vamos a reencontrarnos en Escritores a Mano con Leo Borges, la historia escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia. Bueno, Leo, muchas gracias, felicitaciones, y está agendado el encuentro del 25, ¿no? Ahí estamos todos, ahí, me encanta. Y quiero decir también con mucha alegría que Leo forma parte de La Mañana en Camino, gentileza de consultorio, implantes y ortodoncia. Nuestro propósito es que sonrías siempre. Y lo veo a la nena de Leo que está sonriente. Te espera un equipo de trabajo con ganas y capacidad técnica para lo que necesites. Mencionando el programa La Mañana en Camino, además, mirá qué bueno, tenés 20% de descuento en brackets, blanqueamiento e implantes. Los blancos están haciendo todo bien, hasta blanquean desde... comunicate atención, agendalo bien, 096 90 21 82. Te lo digo mejor, 096 902 182, ¿sí? Consultorio, implantes y ortodoncia. Visita también los perfiles de Instagram y Facebook, Consultorio, implantes y ortodoncia, que nos ha posibilitado que hoy Leo Borges nos ayude a poner La Mañana en Camino. Muchas gracias, Leo. Hasta la próxima, como siempre. Como siempre, acá en el 98.7, el querido Leo Borges nos ayuda a poner La Mañana en Camino.